Buenos días a todos, bienvenidos a la JUCSA. Bueno, ya me presentaron, Félix San Martino, gerente de desarrollo y nuevos mercados del Criadero. Muchos de ustedes seguramente no conocen a la empresa. Somos el primer semillero nacional, semillero privado, familiar y argentino. Bueno, primero, antes que nada, gracias a los organizadores por invitarnos a disertar acá en homenaje a los 100 años de trayectoria. Y bueno, a mí me gusta decir que el Criadero fue la primera startup del agro argentino, ¿no? Ya usando un poco los términos actuales, un poco más marketineros, que por ahí no es nuestra principal característica. La idea de la charla, estoy tapando el proyector, es hablar un poco del pasado para saber cómo llegamos a donde estamos. Hay mucho trabajo que nosotros tenemos que reconocerle a nuestros antepasados para entender por qué estamos donde estamos. Las cosas no se dan por magia, el cultivo de trigo se desarrolló de una manera y es por el trabajo de mucha gente. Es hablar un poco del presente porque tenemos que tener un buen diagnóstico de dónde estamos parados para poder mejorar, para poder apuntar a futuro y bueno, ver también lo que nos depara el futuro, cuáles son las cosas que están empezando a surgir, qué es lo que puede llegar a pasar y a dónde queremos ir, ¿no? Es una invitación a ponernos metas. Como verán, esta es una charla de trigo y es una charla de genética. Con respecto al trigo, quizás a ustedes muchos no les interese el cultivo, pero los voy a invitar a que lo tomen como un estudio de caso, ¿no? Hay cultivos que hoy tienen el nivel de desarrollo que tuvo el trigo hace 100 años, cuando mi bisabuelo vino al país desde Alemania. No lo dije, pero soy cuarta generación de Klein y, bueno, por supuesto es un orgullo y un honor poder trabajar en la compañía. Y es una charla de genética, yo no soy un técnico, es un tema súper complejo, pero bueno, para dar arranque y explicar lo que para mí es la genética, les quería mostrar esta foto. Bueno, me está funcionando bastante mal el... Ahí está. Esta foto es de Paraguay, es un ensayo comparativo de rendimiento y acá lo que les quiero mostrar, no sé si se percibe, es diversidad. Acá estamos viendo trigos de distinta altura, de distinto color, quizás que no tuvieron la oportunidad de ir a un campo experimental, no están al tanto de la diversidad que hay en un cultivo, ¿no? Y principalmente, además de las características fenotípicas de lo que podemos ver a simple vista, hay diversidad de rinde, hay diversidad de comportamiento frente a enfermedades, distinta calidad de pan que va a hacer con el trigo, con cada cultivar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es administrar esta diversidad. El objetivo de una empresa de mejoramiento genético es lograr reunir todas estas características positivas en un individuo, en un cultivar. De esto se trata un poco la genética. Empezando con el pasado, quería... bueno, no es fácil resumir 100 años de historia y quería remontarme a 1865 en el Imperio Austríaco, cuando Gregor Mendel publica sus leyes de la herencia genética. Particularmente, esta empresa tiene mucha relación con esta historia y por eso llego hasta acá. Gregor Mendel trabaja en hibridación de arvejas, llega a las leyes de la genética y no es muy tenido en cuenta su trabajo hasta 30 años después, por estos tres científicos que en distintas partes del mundo llegan a las mismas conclusiones. Quiero ponerlos en contexto que en aquella época no había genética, no había mejoramiento, la selección natural hacía más que la selección del hombre, o sea, la gente cultivaba y lo que mejor se adaptaba y lo que sobrevivía era lo que se continuaba cultivando. Y el agricultor le daba más importancia al aspecto de los granos que a la calidad intrínseca de los granos, que a la identidad varietal. Así que eso es para arrancar y para ponernos en contexto de la importancia de la genética y lo disruptivo que fue para esa época. Y la otra que les quería invitar a ponerse en contexto es del sistema productivo y del comercio de granos en aquella época. No tenían el nivel de información y el nivel de intercambio de granos que tenemos hoy. O sea, estos científicos estaban motivados por las hambrunas que sufría el mundo, que muchos de ellos han vivido. No había el nivel de información del estado de los cultivos en distintas partes del mundo, el tránsito de granos no era tan fluido como lo es hoy, no estaban los fungicidas, por ejemplo, o sea, aparecía una epifitia de alguna enfermedad y hacía estragos en los cultivos,
Entonces estos científicos lo que buscaban era lograr estabilidad en la producción para no sufrir hambre. Volviendo a la familia y comenzando con el pasado, don Enrique Klein, primera generación de Klein, nace en Colonia, Alemania, en 1889, estudia agronomía como muchos de ustedes acá, pero en la Universidad de Bonn, ahí en Colonia. Toma el primer curso de fitogenética en 1911. O sea, las reglas se redescubren en 1900, él en 1911 toma el primer curso de fitogenética. Hay dos cosas que a don Enrique Klein le llaman la atención en aquella época. La primera es la novedosa fitogenética y la segunda el potencial productivo que se destacaba en Alemania en aquella época sobre Argentina. Entonces son dos cosas que él siempre tuvo en la mente y que siempre, bueno, se me está yendo para atrás, para adelante, que siempre tuvo en cuenta. En este curso de fitogenética él se ofrece de voluntario con su profesor Alberto Berger, que había sido contratado por el gobierno uruguayo para desarrollar cultivos en Uruguay, y desde Boulogne-sur-Mer toman un barco y llegan a la Estanzuela, a Uruguay en 1911-12. En 1914 fundan lo que es el INIA uruguayo, es el INTA, como si fuera el INTA uruguayo, ¿no? El trabajo que ellos realizan en la Estanzuela es trabajar sobre el trigo criollo, que era una mezcla de cosas. Imagínense que los inmigrantes traían sus semillas de trigo de distintas partes del mundo, terminaba siendo toda una mezcla. Ellos lo que hacen es separar esas poblaciones en 377 formas distintas. De esas 377, solamente 3 llegan a variedades comerciales a futuro. Y en 1915 realizan los primeros 5 cruzamientos. Para que se den una idea de las dimensiones, hoy un programa de mejoramiento realiza mínimo 500 cruzamientos a 1000. 1915, obviamente eran pioneros, realizan solamente 5 cruzamientos. Bueno, don Enrique Klein es contratado por el gobierno uruguayo porque estuvo trabajando más de un año gratis, sin sueldo y solamente con la expectativa de que tenía algo grande entre sus manos. Sabía que esto era muy importante para el futuro. En 1919 se instala en Argentina y funda el Criadero Argentino de Plantas Agrícolas en Plá. Imagínense, de Alemania se viene a instalar en un ranchito de barro y adobe y empieza a desarrollar cebadas para Otto Bemberg de Cervecería y Maltería Quilmes, las primeras cebadas del país. Acá ven algunas fotos de lo que era el mejoramiento genético en esa época. O sea, ya en 1920 tenemos trabajo de investigación científico con estadística, con repeticiones y muy riguroso. Acá quería mostrarles una foto. Nazareno Strampelli visita el Instituto del Criadero Klein en 1922. Es un nombre que a ustedes no les va a decir nada, pero fue precursor de la Revolución Verde. Es un italiano que logró que Italia sea autosuficiente en la producción de trigo, importando a Italia variedades de trigo japonesas que bajaban la altura e incrementaban el rinde. Este italiano visita el Criadero Klein dentro de lo que fue una visita a la Argentina y le trae importante genética a Enrique Klein para que incorpore a su programa de mejoramiento. Ya en esa época, Enrique Klein, una de las variedades que había seleccionado en Uruguay, la lanza al mercado, logra 1,5 millones de hectáreas de su semilla en el mercado, gracias a un rinde 50% mayor que los trigos nativos, criollos. En ese entonces las semillas de pedigrí no tenían el respaldo y eran visto como algo raro, así que esta variedad fue un hito porque finalmente demostró que con el mejoramiento genético se podía mejorar el rendimiento de los cultivos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Klein Favorito tenía muy mala calidad. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Esta es una foto de una evaluación de panificación. O sea, el productor estaba chocho porque le rendía un 50% más el cultivo, tenía excelente adaptación a las condiciones ambientales argentinas, pero el molinero, estaba muy contento también porque tenía muy buen rendimiento de harina. Al molinero lo que le interesa es que si él compra 1 kilo de trigo, le rinda 70-75% en harina, que es más o menos lo que tenemos, pero el panadero no estaba tan contento. El pan de la izquierda es otra de las variedades de don Enrique Klein, que tuvo menor difusión, y el de la derecha es Klein Favorito, que era bastante deficiente, con baja tolerancia a la fermentación. Para que se den una idea de las calidades, acá estamos hablando, no se ven, pero glútenes de 44 como muy bueno y 36 como bajo.
Hoy nosotros estamos consumiendo trigos que tienen 24 de gluten como algo razonablemente bueno. Es un dato de color. Bueno, don Enrique Klein entra en crisis como cualquier emprendedor porque esto le genera mucho desprestigio, pero un par de años después logra lanzar nuevas variedades que tenían mejor calidad, igual rinde a Klein favorito, y eso finalmente hace que todo su emprendimiento reflote, bueno, mediante créditos y momentos de bastante crisis. Ahora, este episodio de Favorito lo que nos trae a cuento es, perdonen otra vez, es que bueno, el episodio favorito con el problema de lo que era la calidad, cosa que era ignorada por ese entonces para los mejoradores, trae a cuento lo que es la calidad, ¿no? Entonces, Enrique Klein desde aquel entonces ya se empieza a enfocar en lo que es la calidad de trigo. Y hay dos hitos que marcan esta relación entre Klein y la calidad de trigo. Uno, la instalación de un laboratorio de calidad propio, y el segundo hito que fue el cruzamiento con un trigo canadiense llamado Marquis. Esto por ahí a ustedes no les dice nada. Canadá tiene la mejor calidad de trigo del mundo gracias a este trigo Marquis, que fue desarrollado a principios de 1900 por un investigador que lo que hacía era masticar los granos de trigo y armar la pelotita de gluten y buscar el gluten que sea más elástico y duro. De esa forma, este investigador logró que Canadá tenga la mejor calidad de trigo a nivel mundial. Y este tema de la calidad es bastante importante cuando llegamos a 1930 con una sobreproducción de trigo, con restricciones comerciales y con el mensaje de que Argentina, para ubicar sus exportaciones, tenía que competir con calidad, ¿no? Cuando uno tiene el mismo precio, el consumidor lo que hace es buscar lo que tiene mejor calidad. Argentina necesitaba mejorar el perfil de calidad de sus trigos. Para 1932, imagínense, ya estamos hablando de Argentina, granero del mundo, más del 70% del trigo argentino eran de variedades blandas, que son para hacer galletitas. El trigo duro es para hacer pan dulce, esa es más o menos la explicación. Ineptas o sin clasificar, o sea, trigo que no servía para hacer pan. O sea, es trigo para hacer relleno, para almidón. Con este esfuerzo público-privado, Argentina empieza a mejorar esa calidad de trigo. Nicolai Bávilo viene a visitar Argentina en 1932, pasa a visitar a don Enrique Klein. Esta es una anécdota que muestra el compromiso de Klein con la calidad. Tenían una variedad a punto de lanzar que rendía un 50% más que los trigos mejorados hasta esa época, pero que tenía mala calidad industrial. Y don Enrique Klein no la lanza al mercado porque creía que si los productores se hasían de esa semilla, Argentina nunca iba a mejorar la calidad del trigo argentino. Este ruso se lleva las semillas a Rusia, fue un eminente biólogo y genetista que armó el banco de semillas más grande del mundo para tratar de solucionar los problemas de hambruna de la Rusia imperial, y logra con este trigo más de 200 variedades en Rusia. O sea, era semejante el potencial genético que logró grandes avances allá en su país. Como les decía, este esfuerzo público-privado en 1944 logra que Argentina tenga más del 90% de trigo duro y semiduro, o sea, trigo que sirve para hacer pan. O sea, acá estamos hablando de un esfuerzo público-privado que logra que Argentina cambie su perfil productivo 180 grados. Siguen los hitos para el criadero Klein. En 1952 recibimos la visita de Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, padre de la Revolución Verde, que logró incrementar los rindes a nivel mundial. Norman Borlaug destacaba la labor de don Enrique Klein como uno de los mejores mejoradores de trigo a nivel mundial en lo que es calidad y uno de los mejores en Argentina. Y para que se den una idea, en ese entonces el criadero Klein tenía el 70% de la superficie argentina con sus trigos y en el 63 había logrado con una variedad el 50% de la superficie nacional. O sea, realmente en aquella época, bueno, obviamente época de pioneros, la labor había sido muy significativa. Muere en 1970 el fundador de la empresa con múltiples conmemoraciones, con la Cruz al Mérito de primera clase de la República Alemana entregada por el presidente, y les quería mostrar, perdonen, demasiado. Quería mostrarles este gráfico que entre 1910 y 1960 se duplica lo que es el rendimiento del trigo, gracias al trabajo no solamente de don Enrique Klein, sino de todos estos investigadores, y se genera un ingreso adicional de 3.600 millones de dólares de aquella época, que deben ser como 20.000 de hoy, para el país, equivalente a 10 represas Chocón.
Yendo al presente, bueno, no voy a hablar mucho más del criadero Klein, es una empresa que fue continuada por los 10 hijos que tuvo don Enrique, que hoy seguimos compitiendo en el mercado, estamos accediendo a la última tecnología y los invitamos a que nos vengan a visitar a la visita que organiza la facultad allá por fines de octubre. Y quería hablarles un poco del presente del mercado. Vamos a enfocar primero una pequeña reflexión, algo sobre lo que es el mercado a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. A nivel, bueno, la reflexión, hoy a los agrónomos se nos pide que seamos equilibristas entre distintos aspectos. Primero el técnico, ¿no? Nosotros tenemos que lograr manejar la genética, la fertilización y los insumos, los agroquímicos, para lograr un planteo razonable en la situación en la que estemos. Tenemos que ser equilibristas con lo económico, o sea, esto generalmente está relacionado a la cantidad, siempre se habla de rinde. Ahora, no siempre lo que más rinde es lo que más resulta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los costos de producción, si tenemos que aplicar 0 fungicidas o 3 aplicaciones, hay como $60 de diferencia por hectárea. Tenemos que tener en cuenta la calidad, las rebajas o las bonificaciones que podemos tener con nuestros productos, la logística y las condiciones de venta. Es muy complejo y a veces los agrónomos que nos gustan las plantas y nos gusta el campo, miramos solamente el rinde. Tenemos que ser equilibristas con lo social, la inocuidad de los alimentos, la protección de las poblaciones rurales, la protección de los empleados. Este es un reclamo genuino que viene calando hondo, que lo venimos escuchando todos y es un reclamo que nos tenemos que apropiar por responsabilidad propia nuestra. Y también, por supuesto, los reclamos ambientales, ¿no? Preservar los recursos suelo, agua y aire, que también es un reclamo genuino y que tenemos que seguir trabajando para lograr el equilibrio que nos pide el mercado. Una pequeña reseña de lo que es el mercado de trigo en Argentina. Hoy estamos produciendo 6 millones de hectáreas. Veníamos de unas políticas del gobierno anterior que nos habían llevado a 3,5 millones de hectáreas. La realidad es que se liberaron las exportaciones y se incrementó mucho la producción. Está principalmente concentrado en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es la zona pampeana, pero el trigo también se desarrolla en zonas más adversas porque es un cultivo que ofrece muchos servicios para la producción, para el sistema y para el ambiente. Les quería decir, bueno, otra se me va, tienen que tener en cuenta, acá aparecían molinitos y puertos, dónde están produciendo, cuál es la logística que van a armar, ¿no? El mercado, si uno siembra hoy trigo en el sur del país, no va a tener molinos, no va a tener exportadores, no va a tener dónde ubicarlo. Hay que tener en cuenta dónde estamos parados y tener una estrategia de qué es lo que estamos produciendo. No es lo mismo producir un trigo para pan dulce que un trigo para galletita, un trigo para exportación o para alimentar al ganado. Es un tema bastante complejo para un solo cultivo y a veces no nos ponemos a analizar todo esto. A nivel regional, bueno, ahí aparecieron Uruguay, Paraguay y Brasil. Uruguay 300.000 hectáreas, Paraguay 500.000 hectáreas, Brasil 2,5 millones. Y todos, Argentina, Paraguay y Uruguay, estamos produciendo para cubrir el déficit que tiene Brasil de harinas, que importa 6 millones de toneladas anuales. Por supuesto que de Argentina, que tiene las mejores condiciones, se espera buena calidad de trigo. A nivel mundial, hablando del mercado, les quería hacer una pequeña reflexión. Perdonen. Acá está este gráfico. Este gráfico les muestra desde el 2009 al 2019 lo que es la producción en la curva naranja, la utilización de trigo, y fíjense que en los últimos 10 años el mundo está consumiendo 500 millones de toneladas más. Esto quizás sea bastante impactante. La buena noticia es que venimos de muy buenas campañas a nivel mundial, la producción pudo acompañar ese consumo y no peligra la seguridad alimentaria, pero realmente la presión que se viene con el tema del consumo es realmente llamativa. ¿Cuál es el contexto mundial? Estamos con crecimiento de población en el África subsahariana, estamos con incremento de poder adquisitivo en India y en China. O sea, hace 10 años a mí en la facultad me decían que China viene creciendo en la población. Bueno, ahora decreció un poco la tasa de crecimiento de la población y ahora lo que tienen es mejor poder adquisitivo, entonces están consumiendo más. Aparece Rusia como principal exportador mundial de trigo. Hace 20 años Rusia no figuraba en el top 10 de exportadores de trigo. Hoy es el principal. Desplazó a la Unión Europea y a Estados Unidos. Tenemos la guerra comercial China y Estados Unidos que hoy
está camino a ser la tercera potencia mundial detrás de China y de India, y obviamente esta batalla de aranceles nos está empezando a afectar el precio de los commodities. Estamos teniendo contingencias climáticas extremas, estamos hablando de la sequía que tuvimos nosotros el año pasado, las inundaciones en Estados Unidos, la sequía que está teniendo Rusia o los veranos muy calurosos que está teniendo Europa. Aparece la peste porcina, que para que se den una idea, China tiene más o menos 1/3 de los chanchos del mundo y se le murieron la mitad. Esto va a cambiar la demanda de granos del mundo. Tenemos una deuda internacional fenomenal concentrada en las empresas de Estados Unidos y esto está frenando el crecimiento a nivel mundial. O sea, estos son todos temas que por ahí no nos damos cuenta, pero terminan impactando en la producción de granos y en los precios y en bueno, el futuro, ¿no? Que es lo que nos depara. Finalmente, para enfocar un poco sobre el futuro, con este contexto bastante complejo que les planteé, hay varias cosas que están empezando a surgir y sobre las cuales Argentina puede empezar a trabajar. Por un lado, tecnología de manejo, bueno, ya se viene escuchando hace mucho, aplicación variable de insumos, el Big Data, imágenes espectrales, son tecnologías muy buenas, pero que cuando uno llega al campo hoy no se están aplicando masivamente y que va a ser un trabajo para seguir trabajando. Desarrollos comerciales, tenemos la necesidad de empezar a segregar por calidad. Esta campaña pasada Argentina tuvo muy buena calidad, el que tuvo calidad no le pagaron nada. Ahora el año que viene vamos a tener mala calidad y así vamos como un serrucho. Tenemos que trabajar sobre las redes de trabajo porque la información es poder, el productor necesita tener información. Se está hablando de armar una agencia de promoción del trigo argentino para poder competir y vender nuestra producción contra otros países. Y trazabilidad, y bueno, no lo puse acá, pero también todo lo que es coberturas de precio a nivel mercado internacional. Tenemos la posibilidad de desarrollar trigos especiales, estamos hablando de trigos blandos para hacer galletitas, yo les decía, hay trigos para hacer galletitas, trigo para hacer pan dulce, tenemos trigos waxy, que son trigos con un almidón modificado, todo esto es natural, no es transgénico, que le da bastantes beneficios a los panificados. Se está empezando a trabajar en el trigo para celíacos, esto sí es una novedad y el día de mañana nos podemos sorprender con que esto realmente aparezca. Y hay pedidos incluso de trigos de pericarpio, cáscara blanca para harina integral más clarita. O sea, el campo de acción y la diversidad de las cosas que se pueden hacer en un solo cultivo es inmenso. Tenemos la genética molecular y el speed breeding, esto va a hacer que la incorporación de materiales genéticos sea cada vez mayor y más rápida, que la investigación nos permita incorporar nuevas tecnologías. Se descubrió el germoplasma de trigo, se terminó de mapear el año pasado y hoy lo tenemos disponible. Ahora lo que hay que trabajar es para qué sirve cada uno de los 80.000 genes que tiene el trigo y ese es el trabajo que se nos viene a futuro. Trigos híbridos, bueno, acá puse una foto de Néstor Machado, que es un asesor nuestro, que fue el padre del primer trigo híbrido en Argentina, que esto nos permitiría incrementar un 20% los rindes y tener más estabilidad en la producción, pero tiene la contrapartida de un mayor costo de semilla. Eso también hay muchos grupos trabajando y nosotros tenemos contacto con multinacionales en trabajos en conjunto. Y finalmente, resistencias a herbicidas y enfermedades. Resistencias a herbicidas, nosotros tenemos un trigo con una resistencia natural a los CL, a las imidazolinonas. Es algo que se puede empezar a generalizar, solamente hay una variedad exitosa en el mercado. Y resistencia a enfermedades como roya negra y amarilla, la amarilla particularmente que nos golpeó hace un par de años, hizo que Argentina pasara de un promedio de media aplicación por hectárea a ya casi 2 aplicaciones de fungicidas por hectárea. Y la roya negra, que es el cuco, que hasta ahora está solamente en África y que puede realmente devastar la producción mundial de trigo porque el 90% de las variedades del mundo son susceptibles. Bueno, finalmente una pequeña reflexión sobre el tema de la propiedad intelectual, la ley de semillas. Las leyes de semillas no es solamente las multinacionales, hay pequeñas empresas como nosotros y otras a nivel nacional que necesitamos que se amparen nuestro trabajo, nuestros derechos. Sacar una variedad toma entre 7 a 10 años de investigación, es algo bastante arduo. Y bueno, la realidad es que si Argentina no empieza a cuidar a sus investigadores, vamos a terminar importando semilla como realmente lo estamos haciendo hoy. Y para que se den una idea del costo, es 1,5% del costo de producción de una hectárea de trigo. Realmente me parece que no es algo significativo, pero que para los que estamos en el rubro de la investigación es muy importante. Bueno, muchísimas gracias.
Invitamos a todos aquellos que tengan alguna pregunta a que levanten la mano y le vamos a alcanzar el micrófono, así él les puede ir respondiendo. Vamos, anímense, sé que es temprano, pero... Bueno, les damos un fuerte aplauso. Gracias.